¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenida a nuestra clase en un día un poco diferente, en martes. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lisette. Buenas noches, licenciado. Madaí, buenas noches. De acuerdo, la anterior clase hablamos un poco sobre algunos temas y la mayoría de los temas obviamente considerados importantes, porque cuando hablamos de comercio exterior, todos los temas son considerados de importancia, ¿no es cierto? Entonces, un poco tratando de retomar lo que habíamos visto hasta la anterior clase, habíamos hecho una pequeña revisión del contexto internacional y del mandato que existe, y obviamente de la Organización Mundial del Comercio y la importancia que tiene este organismo para todos los países que lo conforman y particularmente para lo que es el comercio internacional. Entonces, tiene un harto valor y puede ser considerado de realce el hecho de que los países que participan dentro de la OMC también participen de la mayoría de lo que se constituye el comercio mundial. Entonces, hablar de la OMC es hablar obviamente de comercio. Habíamos empezado un poco a repasar lo que eran los principios fundamentales del comercio, que constituyen los pilares del sistema multilateral y que por lo tanto son importantes para entender el relacionamiento entre cada uno de los países. Primero que nada, habíamos hablado de lo que es el trato de la nación más favorecida y habíamos hablado también del trato nacional. Este aspecto del trato de la nación más favorecida ha quedado claro cuando nosotros hablábamos un poco de lo que era el arancel y se hablaba de la importancia que tiene la información que se maneja a través de los aranceles que manejan los países para que por medio de ellos se pueda llegar a entender las tarifas arancelarias que se van a cobrar en el momento que se realice una importación de mercancía. Y lo importante en este caso es recalcar que esta diferenciación en las tarifas y esta forma de llegar a los mercados nos mostraba que los países ya manejan un nivel arancelario que es conocido y aceptado por todos. Y como les había adelantado un poco en el sistema armonizado, se puede entender que existen grupos de capítulos y de partidas que nos pueden mostrar la clasificación específica de cada una de las mercancías. En la anterior clase habíamos hecho una especie de ejercicio con los duraznos al jugo y estoy seguro que con ese ejemplo nos ha quedado muy claro de cómo se clasifica una mercancía, cómo puedo identificarla, qué tipo de niveles arancelarios son los que se aplican, y con eso podríamos tener una idea más clara. Vamos a volver en algún momento al arancel para que ustedes puedan darse cuenta de los grados y la diferenciación que existe en la aplicación de un nivel arancelario. Lo primero que tenemos que rescatar es este tema del trato de la nación más favorecida, y con este tema poder denotar que efectivamente existe un nivel arancelario que es aplicado para todos los países miembros de la OMC, que si se decide mejorar las condiciones en un trato arancelario, es decir, bajar el arancel, esta mejora en el trato arancelario lo que va a permitir es que todos los países miembros de la OMC tengan acceso a esa mejora y a esas condiciones que se están dando. Es decir, si se da una reducción arancelaria en un porcentaje específico, debemos entender que esa reducción arancelaria es extensible a todos los países miembros. En primera instancia, deberíamos entender de que si un país, sea el caso de Bolivia, como habíamos analizado, que nuestro nivel arancelario máximo que podríamos aplicar es de un 40%, tenemos que determinar o definir que si en algún momento quisiéramos mejorar las condiciones para importar de un país miembro de la OMC, entonces podríamos establecer una reducción arancelaria, pero no podemos discriminar entre los países miembros. Tenemos que establecer una reducción arancelaria y esta reducción arancelaria va a ser aplicable para todos los países que forman parte de la OMC. Es decir, en ningún momento vamos a establecer una discriminación y decir, quiero tener una reducción arancelaria para poder importar del Japón,
o quiero tener un incremento arancelario para poder restringir las importaciones que provienen de la China. Eso es lo que establece este tema o esta variable específica dentro de los principios de la OMC, que está vinculado con lo que es el trato de la nación más favorecida. Entonces, teniendo clara esta primera instancia, habíamos hecho un pequeño repaso y una explicación de que abarca no solamente las mercancías, sino también los servicios, y abarca a todo tipo de medidas que pueden aplicar los países, que podrían ser medidas que también no son arancelarias. Si se acuerdan, habíamos hablado de algunas variables que también están implícitas en el comercio, porque lo principal es el arancel. De eso sí habíamos hablado, pero existen otro tipo de cargas o otro tipo de tributos que se pueden cobrar tanto para las importaciones como para las exportaciones, y estas otras cargas o estos otros tributos que se cobran están relacionados también con las mercancías y obviamente están relacionados con el comercio. Entonces, en algunos países podrían decidir establecer una medida que esté vinculada con la calidad. Y este tipo de medidas vinculadas con la calidad, lo que va a determinar es que si vas a establecer un tipo de medida restrictiva, esta medida restrictiva se tiene que aplicar para todos los países. En la anterior clase les había comentado un poco de que Argentina aplica cierto tipo de medidas y estas medidas que aplican Argentina o en Argentina tienen su impacto sobre lo que es las exportaciones bolivianas. No sé si han escuchado ustedes cuál es el principal producto que exporta Bolivia hacia Argentina. ¿Alguien tiene alguna idea? No es el gas. ¿De acuerdo? ¿Y Emil, qué decías? No te alcancé a escuchar. No, nada, Lice, me acaba de conectar, va a disculpar. No, no te preocupes, está bien, no hay ningún problema. Les voy a mostrar unos datos estadísticos, a ver si eso nos puede ayudar un poco. Permítanme buscarlos un momento, por favor. Lo que se tiene que hacer cuando se trabaja o se habla de análisis estadístico, primero hay que eliminar aquella variable o esa mercancía que genera distorsión en el comercio. Pónganse a pensar que si solamente hablamos de gas, cuando hablamos de comercio o hablamos de exportaciones, tenemos que pensar que efectivamente el gas es lo que más le exportamos tanto a Argentina como a Brasil. Pero, ¿cuánto creen que representa el gas del total de las exportaciones que realiza Bolivia hacia el mercado de Argentina en particular? Aproximadamente. ¿Alguna idea? ¿No? ¿Cero ideas? Liv, estaba buscando por el internet y me salió que son hasta 33.000 millones de metros cúbicos por día de gas. De acuerdo, muchas gracias, Katia. Y en términos de valor tendríamos que ver más o menos cuánto representa, ¿no? Pero fíjense ustedes, les voy a mostrar acá unos datos.
No sé si alcanzan a ver todos. Si se ve. Llegan a ver qué dice ahí en el título. Comercio de Bolivia con Argentina. Muchas gracias. Fíjense qué información tenemos. Primero, hablamos de una balanza comercial. Les han debido hablar en alguna de sus anteriores materias de qué es una balanza comercial, ¿no es cierto? Y cómo se determina una balanza comercial. ¿Han hablado algo de eso? Es la resta de las exportaciones menos las importaciones. De acuerdo, no está mal la idea, pero tenemos que pensar en el concepto. Cuando se habla de balanza comercial, estamos hablando de la posición que tiene un país frente a otro en cuanto al nivel o al grado de comercio. Eso es lo que nos está mostrando la balanza comercial, es decir, está mostrando cuánto de comercio tienes con algún otro país y lo que te está mostrando es en qué posición te encuentras como país. Si es una posición favorable o es una posición desfavorable. Y esto es fácil de entender, porque la balanza comercial básicamente es una pequeña fórmula, como dicen muchas personas, donde te muestran lo que es exportaciones menos importaciones. ¿De acuerdo? Entonces, si tienes una balanza comercial positiva, ¿qué significa una balanza comercial positiva? ¿Qué significaría en términos estadísticos o en números una balanza comercial positiva? ¿Qué dice? Que las exportaciones son mayores. ¿De acuerdo? Entonces, las exportaciones son mayores a las importaciones. Por eso es que tenemos una balanza comercial positiva. ¿Está bien? Está fácil. Entonces, quiere decir que estoy exportando mayor cantidad de bienes o de mercancías de las que estoy importando. Y eso, en términos monetarios, ¿en qué se traduce? Es decir, cuando hablamos de plata, ¿en qué traduce que mis exportaciones son mayores a las importaciones? ¿Qué dice? ¿Puede significar más ingresos para un país? De acuerdo, muchas gracias. Que la cantidad de divisas, porque se denominan divisas, ¿no es cierto? Cuando hablamos en dólares, son mayores las que ingresan que las que salen. Y es cierto lo que dice Talía, es más lo que está ingresando en términos monetarios que lo que está saliendo. Cuando hablamos en términos monetarios, hablamos en divisas. Y las divisas, para nosotros, por lo general se traduce en moneda extranjera. Pero lo que más se maneja son los dólares americanos, ¿no es cierto? Entonces hablamos de dólares americanos cuando hablamos de estas divisas. ¿Está bien? Entonces, cuando vendo una mercancía, ¿con qué me pagan? Cuando vendo una mercancía en el mercado internacional, ¿con qué me pagan? Divisa. Exactamente, con divisas. Entonces, quiere decir que están ingresando mayor cantidad de divisas al país. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante que ingresen mayor cantidad de divisas que las que salen? Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. Ideas. Karen, que está muy pensativa.
para que haya crecimiento económico. ¿De acuerdo? Tiene que ver exactamente con el crecimiento económico y tiene que ver con la cantidad de dinero que se maneja en la economía. Si vendo mercancías en el extranjero y por eso me pagan divisas, entonces una empresa, cualquier empresa que recibe divisas, tiene mayor cantidad de plata, ¿no es cierto? Y esa plata la puede tener, si quieren, como lo que denominan algunos como efectivo o dinero circulante, y por lo tanto le va a permitir cubrir todos sus costos. Al permitirle cubrir todos sus costos, va a pagar obviamente servicios, va a pagar impuestos, va a pagar a toda la gente que trabaja con ellos y por lo tanto sus empleados van a recibir un ingreso. Y al recibir ese ingreso, entonces se supone que esas familias van a poder gastar en lo que necesitan. Salud, educación, bienes básicos, y la economía empieza a circular, ¿no es cierto? Se empieza a mover esa plata. Entonces, es una ventaja que ingrese mayor cantidad de divisas, porque en la economía está circulando mayor cantidad de dinero entre los bolivianos, en el ejemplo. Entonces, es mucho mejor que ingrese más plata que la que sale, ¿de acuerdo? Por eso es que en algunos casos, en algunos países, lo que existe es un incentivo a las exportaciones, porque al general que se da mayor cantidad de exportaciones, estás garantizando que ingrese mayor cantidad de divisas. Por eso es que al tener mayor cantidad de divisas en tu economía, se puede hablar de que estás en una economía en la cual existe una balanza comercial positiva, porque tus exportaciones han sido mayores que las importaciones. Ahora, el caso negativo en una balanza comercial es que tengas el caso opuesto, ¿no? Una balanza comercial negativa. ¿Qué significa una balanza comercial negativa? Obviamente que las importaciones son mayores a las exportaciones. Si tus importaciones son mayores a las exportaciones, significa que están ingresando mayor cantidad de mercancías, pero tienes que pagar con una moneda o tienes que pagar con las divisas. Y por lo tanto, al pagar con las divisas, lo que estás haciendo es que salga mayor cantidad de dinero que tenías en la economía. Entonces, la economía se va reduciendo, ¿verdad? Eso significa que tienes una economía que se reduce y que por lo tanto existe menor cantidad de recursos. Y al tener menor cantidad de recursos, ahí ya se generan efectos negativos dentro de una economía. Pero no estamos analizando tanto la parte económica como tal, sino que más bien estamos tratando de interpretar qué es lo que sucede con una balanza comercial positiva, qué es lo que sucede con una balanza comercial negativa, y por lo tanto, qué sucede con el comercio. Entonces, si piensas en un sector productivo, tienes que pensar en aquellos sectores que los países van a buscar incentivar. Tenemos sectores primarios o sectores básicos de exportación, que son aquellos que son de la actividad extractiva, básicamente. Pónganse a pensar, lo que estamos hablando del gas es una actividad extractiva, la minería es una actividad extractiva. Entonces, todo ello no necesita un proceso de industrialización o un grado de especialización en tus sectores productivos. Mientras que si piensas en incentivar a sectores que vayan a desarrollar producción o que vayan a generar economía, tienes que pensar en aquellos sectores que son productivos, que incentivan justamente el desarrollo de tecnologías o el uso de tecnologías que van a permitir mejorar tus procesos productivos y por lo tanto su valor agregado va a ser mayor. No es lo mismo exportar 10,000 unidades de gas que exportar 100 celulares, ¿verdad? Porque por cada unidad de gas te van a pagar centavos, mientras que por los celulares te van a pagar en dinero bastante representativo, es decir, en dólares que van a representar posiblemente en 100 celulares puedas compensar la producción de 100,000 unidades de gas que estás exportando. ¿Se entiende más o menos la relación? Entonces, cuando haces un análisis de comercio, en este caso particular, cuando analizas con la economía de Argentina, con la economía de Brasil, lo primero que tienes que eliminar es el gas. Lo que les había preguntado es, en términos porcentuales, ¿cuánto representará exportar el gas a la Argentina? Es decir, comparativamente, del 100% de lo que exporta Bolivia, ¿cuánto creen que representa el gas en términos porcentuales? ¿Alguna idea?
Podría ser menos del 50%, Lice. Gracias, Lo digo Talía. porque en los años siempre va como que variando a lo que he visto en los problemas de los otros países respecto a esto. Está bien, muchas gracias. Talía nos dice 50% del total de las exportaciones que mandamos hacia Argentina representan gas. ¿Quién da más, quién da menos? Estamos en este momento especulando en función de lo que creemos nosotros que puede ser cierto. Han debido escuchar ustedes en las noticias, han debido ver en algún momento en algún boletín estadístico, si es que han tenido tiempo. Es decir, solamente estamos especulando. No quiere decir que quien me diga el porcentaje correcto en este momento aprueba, o quien diga un porcentaje erróneo reprueba la materia, ¿no es cierto? No es esa la idea, sino que más bien práctica del comercio internacional es estar informado sobre este tipo de temas. Entonces, como práctica, ¿qué creen ustedes? Es decir, ¿cuánto estiman que podría ser? Un porcentaje aproximado tal vez de 80%. Sí, creo que fue, no sé quién habló, pero dijo 80%. Sí, licenciado Lisset. Lisette, muchas gracias. Es que te escucho bien bajito. Perdón. Entonces, está bien. Lisette dice que podría ser un 80%. No está mal. Estamos dando simplemente estimaciones. ¿De acuerdo? Veamos entonces con algunos datos estadísticos. Ya tenemos una idea de qué es una balanza comercial, que ustedes ya la sabían, pero solamente estamos repasando. Y veamos un poco qué nos dice la balanza comercial que tenemos con Argentina. Fíjense en el título, dice claramente comercio Bolivia-Argentina. Y tenemos balanza comercial de Bolivia de enero a diciembre, es decir, balanzas comerciales anuales, que nos está mostrando en la primera línea las exportaciones, en la segunda línea las importaciones, y por lo tanto el resultado en balanza comercial. En el año 2016, ¿quién se anima a hacer una interpretación de qué significa esto? Anímense, no se van a aplazar por animarse, más bien están practicando, ¿no es cierto? Yo, licenciado. Perfecto, adelante, por favor. Bueno. Ok. En el 2016 tenemos una balanza comercial negativa de menos 69 millones y algo, lo cual nos quiere decir que las exportaciones son menores que las importaciones en el año 2016. Es por eso que se tiene una balanza negativa. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por animarte. Es correcto lo que has dicho y está excelente. Entonces, fíjense qué sucede en los siguientes años. Tenemos 2017, 2018, 2019. ¿Hay una tendencia? ¿Ven ustedes una tendencia? ¿Ven ustedes alguna variable que se esté moviendo? Según el análisis que había hecho Wendy y según lo que hemos repasado, podemos ver que efectivamente la balanza comercial del 2016 es negativa porque las importaciones son mayores que las exportaciones. 2017 tenemos una balanza comercial positiva que nos está mostrando que efectivamente las exportaciones son mayores a las importaciones. Ahora, podemos ver que a través de los años ha ido creciendo de 113 millones a 284 y de 284 a 285. ¿Qué nos está mostrando esto? Que existe una tendencia creciente en cuanto a las exportaciones o en cuanto al resultado en balanza comercial. Lo que hay que ver es el comportamiento en cada una de las líneas. Pero ya tenemos la interpretación de la balanza comercial. Para todos está claro esta explicación y esta interpretación de la balanza comercial, ¿o alguien tiene alguna duda todavía? Está claro, Lice. Gracias, Emil. Excelente. ¿Alguien más, por favor? Katia, clarísimo. Sí, Lick, se entiende. Perfecto. Muchísimas gracias. Está fácil, eso ya sabían, ¿no ve? ¿Qué dices, Karen, que estás tan seria? Perdón, dicen que no hable mucho. Lo que pasa es que
tuve una pequeña cirugía en la boca. Está bien, no hay problema. Bueno, Sí, está. hace harto que vi este tema en la universidad, pero la verdad que no lo recordaba mucho, digamos. Entonces, ya estamos en el tema, ¿no es cierto? Ya nos queda Sí. claro para todos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, mirando un poco más abajo de esta información, fíjense ustedes el detalle de porcentaje que tenemos ahí de participación sobre el total de las exportaciones. ¿Qué significa? Que para Bolivia, el total de las exportaciones que nosotros realizamos al mundo, que es el 100%, de ese total, el 17.6% de todas nuestras exportaciones, en el año 2016 le hemos exportado a Argentina. El 2017, el 17.35%, que significa del 100% que Bolivia le vende al mundo, 17.35% le ha vendido a Argentina. Y por el lado de las importaciones, del 100% que Bolivia le compra al mundo, el 13.59% le compra a la Argentina. Ahora, Argentina parecería ser un país representativo e importante, ¿no es cierto? Si comparamos importaciones con exportaciones, son relativamente parecidos los niveles o los volúmenes que nosotros exportamos. Pero fíjense, ya no en términos porcentuales, sino más bien en términos de valor. Un poco más abajo, podemos observar cuántas mercancías exportamos y cuántas mercancías importamos. Se puede observar que Bolivia le exporta 437 mercancías, o como dice ahí, líneas arancelarias a la Argentina. Pero hemos ido reduciendo, 437, después 400, después 340 y después 277. Mientras que a la Argentina le importamos 2.215 productos o 2.215 líneas arancelarias. ¿Qué significa? En términos de volumen o en términos de diferenciación en cuanto a cantidad de mercancías que se importan y se exportan. Nosotros tenemos una concentración bastante pequeña en un grupo reducido de mercancías, mientras que por el lado de las importaciones es bastante diversificado, porque traemos 2.215 productos. ¿Interesante ese dato? Entonces, lo que nos está mostrando es que en la economía boliviana, nuestra concentración en productos es así chiquitita. Mientras que en la economía argentina es bastante amplia, es decir, producen una mayor cantidad de mercancías y por lo tanto ingresa una mayor cantidad de mercancías a Bolivia. Ahora, un poquito más abajo, pueden leer ustedes que dice ranking como país destino de las exportaciones de Bolivia y ranking como país origen de las importaciones bolivianas. Esta es una forma de más o menos mostrarte cuán importante es el país con el cual estás comercializando. Entonces, con este ranking, que es simplemente una representación en base a los datos estadísticos del grado de importancia que tiene el país para nosotros. Como en el caso de los rankings de canciones, por la canción que más se vota es la que logra el primer lugar, ¿no es cierto? En este caso, el ranking se va a lograr con la mayor cantidad de mercancías que importes de un país o que le exportes a ese país. Entonces, dentro de este ranking, ¿en qué posición creen que está Argentina para nosotros como país? ¿Cuál posición le darían ustedes? Primero, como país de destino de las exportaciones bolivianas. Se ha hablado de que posiblemente el 80% de las exportaciones bolivianas va hacia Argentina, del total de lo que le vendemos a Argentina, ¿no es cierto? O el 50% del total que le vendemos a Argentina es gas. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Argentina será muy importante para Bolivia como mercado de destino de las exportaciones? Y si es muy importante, entonces habría que pensar si está en el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, o en qué lugar se encuentra Argentina. ¿Alguna idea? Tal vez también habría que considerar
pienso que, como usted decía, licenciado, la cantidad de valor agregado, ¿no? Hay productos que le dan valor agregado y otros que no. Entonces, sería otro parámetro para analizar. De acuerdo, pero en este ranking lo que estamos viendo es en base a los datos estadísticos que ya les he mostrado. Estamos hablando en términos de valor, es decir, en términos monetarios. Ya no estamos viendo si le estamos exportando bienes elaborados o bienes que han sufrido un proceso de transformación o elaboración en el país, sino más bien cuánto de dinero ha ingresado al país por concepto de divisas y por concepto de exportaciones hacia Argentina. ¿En qué posición del ranking le dan? ¿Ustedes creen que es el principal mercado, número 1? Sí, Wendy. Yo creo que estaría en el tercer lugar. Gracias, Wendy. Es una estimación, está bien, no hay problema. ¿Alguien más? Dicen, revisando un documento de IBC, bueno, de 2018, en primer lugar dice que es Brasil y en segundo lugar Argentina. De acuerdo, muchas gracias. Veamos si realmente es tal como dice el IBC o el IPSE. Entonces veamos ahora, develemos el misterio. Y fíjense que por el lado de las exportaciones tenemos este comportamiento. Un análisis desde el 92 hasta diciembre del 2019 y tal como nos mencionaba Karen, desde el 2017, Argentina ocupa el segundo lugar en importancia de las exportaciones. Es decir, Argentina es un mercado de destino de las exportaciones bolivianas bastante representativo. Si bien el 2016 ha tenido una caída, pero desde el 2011 hasta el 2019, básicamente lo que nos muestra es que se tiene una tendencia similar y mantiene su posición como el segundo lugar, Argentina. Ahora, si vemos por el lado de las importaciones, significa que para nosotros, Argentina, el peor puesto que ha tenido por importaciones ha sido el cuarto, el mejor puesto, la mejor posición ha sido el segundo, y durante los últimos años, del 2015 hasta el 2019, ocupa el tercer lugar en importancia. Entonces, esto nos está mostrando que para destino, es decir, para nuestras exportaciones, el segundo lugar es bastante importante. Nos interesa venderle a Argentina como país de destino de nuestras exportaciones. Y para importar, también Argentina ocupa una posición muy importante porque se constituye en el tercer lugar de las importaciones que nosotros como país realizamos desde Argentina. De acuerdo, pero mucho no nos dicen los datos generales, sino que más bien deberíamos tratar de ver un poco datos más específicos. Olvidémonos de esas estadísticas y miremos el listado de los principales productos que Bolivia le exporta a Argentina. Si se dan cuenta, en la primera línea obviamente está la partida arancelaria Nandina, nomenclatura andina, no se olviden. Su descripción es gas natural en estado gaseoso. Y fíjense solamente los porcentajes. El año 2018, 93.1% del total de lo que Bolivia le exporta hacia Argentina es gas. Y el año 2019, 92% es gas lo que Bolivia le exporta a Argentina. Entonces, ¿qué les parece esa información? ¿Qué les dice inicialmente? ¿Les dice algo o no les dice nada? Dice que, por ejemplo, en las tablas anteriores salía que creo que Bolivia exportaba a Argentina como 400 tipos de mercancías. Entonces, si nos dice que el 93.1% es de gas, significa que tan solo el 6,9% es de otros productos. Entonces se puede ver que exportamos más gas y tal vez de otros productos en menor cantidad.
De acuerdo. Muchas gracias, Wendy. Ahora, ¿qué pasa si se nos ocurre eliminar el gas? Es decir, fíjense ustedes, el año 2019, 1.266.000 millones, de dólares es lo que exportamos en términos de valor. Entonces, si lo que tratamos de hacer es quitar el gas, ¿cómo quedará nuestra balanza comercial? Se ponen a pensar. Lo que tenemos aquí arriba. Si le quitamos ese porcentaje de las exportaciones, ¿cuántos serán realmente nuestras exportaciones? ¿Se acuerdan? 1.266 menos 1.376. Nos quedamos como que 116 millones es lo que le exportamos a Argentina del resto de productos. Entonces nuestra balanza comercial se va a ir pues al piso. Y esa ya es una relación, si quieren, más real de lo que sucede en el intercambio comercial con un país como Argentina. Si tú quieres mostrar como dato estadístico lo que realmente pasa en exportaciones con Argentina, de acá deberías rescatar dos cosas. Uno, que la balanza comercial, gracias al gas, es positiva. Y si Argentina deja de comprarnos en algún momento gas o nosotros decidimos dejar de exportarle gas a Argentina, nuestra balanza comercial va a quedar en nada, no va a ser representativo para nada. La segunda conclusión que podríamos sacar es que, fíjense ustedes, en el año 2019 le exportamos 277 productos. Entonces le quitamos el gas, esto se va a reducir a 276, no va a ser mucho el impacto. Pero nos vamos a dar cuenta de que ese 9.7 que se le exporta, o 8.7 era, ¿no es cierto?, que se le exporta a Argentina no es nada en términos de valor. Entonces, somos un país que depende y voy a moverme hacia abajo, en un 92% de exportación de gas. Porque el resto de los productos, si se fijan, tenemos que la urea representa el 3.1% de lo que le exportamos a Argentina. Las bananas tipo Cavendish, 2.1%. Y los demás productos no representan ni siquiera un 1%. Entonces, solo gas exportamos. Hacia Argentina me refiero como mercado de destino. Y por lo tanto, como balanza comercial, como economía y como exportaciones, nos hemos quedado quitándole el gas en nada. ¿Interesante? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algún comentario sobre estos datos estadísticos? ¿A alguien le parece interesante lo que hemos visto? O Talía me va a decir, no, pues aburrido. No, Lice, no es eso, sino que más bien es interesante porque para hacer yo mi proyecto tuve que analizar una variante económica. Entonces yo destacaba que en el país se tendría que hacer inversión extranjera para poder ayudar al país, ya que este depende mucho de los hidrocarburos y si no se quedara con esto, pues afectaría mucho la balanza comercial y por ende a la circulación monetaria del país. Así que sirve de mucho ese dato. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, como ven, si somos dependientes de exportación de gas, sabemos que algún rato el gas se va a acabar. Y la economía, ¿qué va a producir? ¿Qué va a generar? ¿Qué vamos a transformar? ¿Qué vamos a poder negociar en algún momento cuando hablemos de un acuerdo comercial? Cuando pensemos en que el país necesita suscribir un acuerdo comercial, tiene que pensar exactamente en qué productos vamos a vender. Si pensamos, como en el caso de Argentina, que 200 productos son importantes y representan bastante poco, pónganse a pensar si algún día quisiéramos suscribir un acuerdo comercial y pongo el ejemplo con Corea. ¿Qué le vamos a ofrecer a Corea como país? ¿Qué le vamos a decir que Bolivia le puede vender? ¿Se ponen a pensar? No le vamos a decir nuestro principal producto de exportación es gas.
Porque Corea nos va a decir, de acuerdo, ¿y cómo vas a hacer llegar el gas hasta mi país? Entonces tenemos que pensar en los demás productos para poder apuntar a un proceso de negociación en un ámbito comercial para poder tener una oferta exportable que sea atractiva para cualquier país con el cual vayamos a negociar. Entonces, si no es atractivo, ¿qué va a suceder? No va a despertar un interés, ¿no es cierto?, en esos países. ¿Algún comentario? De acuerdo, entonces, volviendo a lo nuestro y quedando claro estos aspectos de lo que es el trato de la nación más favorecida y lo importante que es poder identificar hacia qué productos nosotros vamos a generarle mayor cantidad de facilidades pensando en mercados de exportación, o hacia qué productos vamos a generar facilidades pensando en que podríamos importar cierto tipo de mercancías. Todo eso va a estar en función de una política. Y esta política tiene que ser una política de desarrollo pensando en sectores productivos específicos. Lamentablemente, en nuestro país, ustedes saben que la situación y las condiciones que se establecen pensando en incentivar algún sector productivo específico están en función de lo que se denomina el gobierno de turno o de lo que se denomina la influencia de algunos sectores que pueden tener cierto tipo de acercamiento con autoridades gubernamentales para que se pueda definir exactamente hacia qué sectores se va a incentivar y hacia qué sectores no. Sin embargo, existen algunos países, y un ejemplo muy cercano es el caso de Chile, que es un país en el cual tiene políticas de largo plazo, y sus políticas de largo plazo abarcan no solamente una gestión de gobierno, sino que son políticas que definen como 25 años establecidas, sin importar quién suba al gobierno, para determinar cuáles van a ser las acciones que se van a tomar en ese país. Entonces, teniendo esa visión y esa política de largo plazo, quien asuma el gobierno sabe que tiene que continuar incentivando un sector productivo, sabe que tiene que incentivar políticas que vayan al desarrollo de un sector que ha sido determinado como estratégico para el país, y no se está pensando en un momento político, sino más bien se está pensando en un momento estratégico que va a ir en beneficio de los sectores productivos de ese país. Entonces, pónganse a pensar la diferencia que existe entre niveles de desarrollo y entre políticas que se manejan en función de la visión que se tiene en cada uno de los países. Es totalmente distinto. De acuerdo, entonces, habíamos hablado también del trato nacional, la anterior clase, y con el trato nacional se había establecido de que no podía existir ningún tipo de carga, ni reglamento, ni ley, ni ningún nivel impositivo o una restricción cuantitativa a través de alguna reglamentación interior para poder controlar o regular lo que sería el mercado interno. Básicamente lo que nos decía la OMC es que hay que tratar de igual manera tanto a los nacionales como a los extranjeros. Y por tanto, no puedes hacer una discriminación en ninguno de los casos entre productos importados y productos nacionales. Con la excusa de proteger la industria nacional o la producción nacional, no podrías establecer ningún tipo de lineamiento o ningún tipo de normativa que vaya a favorecer a la producción nacional y desfavorecer a la producción extranjera. Además, los productos que han sido importados no pueden estar sujetos ni de manera directa ni de manera indirecta a impuestos interiores u otras cargas que sean superiores a los que se aplican directamente a los productos nacionales que son similares. ¿Se acuerdan el ejemplo que les había dado de la cervecería? ¿Alguien se acuerda de ese ejemplo? Para la cerveza, si había algún impuesto que podía discriminar entre nacionales y extranjeros. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Creo que era de la cerveza Cordillera, le hice con la paseña. Correcto. Que efectivamente se sacó un decreto en el país en el que se establecía que se le iba a cobrar un porcentaje, ¿no es cierto?, para la cerveza importada, y ese porcentaje que se le estaba cobrando a la cerveza importada
tenía que ir en beneficio de lo que era el desayuno escolar. Entonces, obviamente, el Perú hizo una representación a nivel de país porque dijo que se le estaba poniendo una discriminación, vulnerando el trato nacional para la cerveza cordillera y que por tanto Bolivia no podía aplicar este tipo de medidas que iban a generar obviamente una distorsión al relacionamiento en ámbito comercial entre Bolivia y Perú. Por eso es que nos dice que ningún país puede aplicar cualquier otro impuesto o cualquier otra carga interior a los productos importados, sino que más bien lo que tiene que hacer es aplicar cierto tipo de medidas que sean reconocidas o aplicables para ambos casos. De acuerdo. Además, nos dice que deberían poder cobrar los países. Y nos habla sobre lo que son las medidas de salvaguardia, las medidas antidumping y las medidas compensatorias, que son las más importantes. ¿Alguien conoce en qué consisten este tipo de medidas? Dice, lo del tema del dumping y antidumping, tengo entendido que el dumping es el ingreso de un producto a un país con un precio menor al de un producto interno. Y bueno, producto del dumping se creó el antidumping para evitar esa situación, digamos. De acuerdo, muchas gracias. Y Karen se está animando a hablar y eso que ha dicho que está operada. Muchas gracias. En el caso de las medidas de salvaguardia, creo que son medidas de urgencia cuando, o sea, son utilizadas para restringir las importaciones. O sea, cuando las importaciones están haciendo que los productos nacionales quiebren, digamos. O sea, cuando las importaciones sean mucho mayores que las exportaciones, asumo. Gracias, Adriana. Vamos cerca a las ideas. ¿Alguien más se anima a decir algo? ¿Nadie más? ¿De verdad? Dice, estas medidas, digamos, son llevadas a cabo por determinados países para apoyar, digamos, a las empresas nacionales y así evitar tal vez lo que me gusta actuar con discriminación. Sí, por favor. Muchas gracias. Hay políticas que aplican los países y eso que las aplican los países. Sino que son medidas que se pueden dar por diferentes condiciones que se generan en el comercio. Fíjense, escrito. Y existe lo que es una subvención. La diferencia se va a dar en cada uno de estos casos en función de quién aplica la medida y cómo la aplica. En primer lugar, ambos se tiene que entender que es competencia desleal. En ambos casos se puede hablar efectivamente de competencia desleal. En el caso del dumping,
lo aplica la empresa. Y en el caso de la subvención, lo aplican los gobiernos. ¿En qué consiste? Tal como lo que mencionaba Karen y Adriana, el dumping es la exportación de mercancías a un precio inferior con la finalidad de ingresar a un mercado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está utilizando un precio por debajo del precio de comercialización. Y por lo general, solamente lo hace para cubrir sus costos fijos y no tanto sus costos variables. Entonces, pónganse a pensar que una empresa decide ingresar a Bolivia y decide ingresar con precios demasiado bajos con la intención de poder posicionarse en el mercado local. Entonces, supongamos que los duraznos al jugo OK, ¿se acuerdan la marca? Quieren ingresar a Bolivia con un precio demasiado bajo, con la intención de posicionarse en el mercado boliviano. Si encuentran ustedes en el mercado duraznos al jugo al precio de 8 bolivianos o 7 bolivianos, y se supone que es durazno al jugo que, entre comillas, es relativamente de buena calidad, ¿qué hacen? ¿Compran o no compran? Y es un durazno al jugo importado. Se compra, Lice. Gracias, Emil. Obviamente vas a comprar. Entonces, lo que va a suceder en el mercado y en la economía es que toda la gente va a empezar a comprar solamente esos duraznos al jugo. Y se van a olvidar de aquellos duraznos al jugo que hayan sido importados de otras marcas o de los duraznos al jugo de producción nacional. Entonces, ¿qué efecto genera esto en el mercado? ¿Qué es lo que va a pasar? Todos van a querer duraznos al jugo OK. Nadie va a comprar los demás duraznos al jugo. Si PIL sacaba duraznos al jugo, nadie va a querer. Si hay un importador que tiene representación en Bolivia de los duraznos al jugo Arcor, y obviamente el precio de los OK es más bajo, tampoco nadie va a querer comprar los duraznos al jugo Arcor. Entonces, ¿qué estás generando en la economía? Que básicamente la competencia que es desleal, que está generada por una empresa a través de una política de dumping, porque está ingresando con precios mucho más bajos al mercado local, esté desplazando del mercado a productos tanto importados como a productos nacionales. Entonces, como regulador de la economía, el gobierno lo que tiene que hacer es analizar cuál es el efecto que se estaría generando por una distorsión producida por precios bajos en una mercancía específica. Obviamente, ¿qué va a pasar con PIL? Que sería una de las empresas que tiene un producto similar. Va a tener que dejar de producir los duraznos al jugo porque no puede cubrir sus costos, porque nadie le está comprando, y por lo tanto lo que va a hacer es retirarse del mercado de la producción de duraznos al jugo y va a tener que desemplear a toda la gente que estaba trabajando en esa rama de la producción. Entonces, el gobierno tiene que aplicar alguna medida que es una medida correctiva para poder solucionar ese problema. Y ya lo había mencionado hace un momento Karen, que la política correctiva es una medida antidumping. ¿En qué consiste una medida antidumping? Tengo que lograr equilibrar el precio de la mercancía que está ingresando al mercado local para que no genere una competencia desleal. ¿Cómo voy a poder
equilibrar el precio de esta mercancía. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué tipo de medida podría aplicar? Lisa, tal vez podría ser, como vemos ahí, las medidas de subvenciones, por ejemplo, qué sé yo, podría hablar con las empresas azucareras para que a los productores de este durazno, al jugo les dé a un precio menor o que el gobierno pague un porcentaje para que el azúcar les vendan en menos precio y así tal vez de alguna manera poder nivelar. De acuerdo, muchas gracias, Wendy, por la idea. Pero tú ya estarías entrando en una política de competencia desleal y es una competencia desleal incentivada por el gobierno, porque estás aplicando una medida que está generando que tu producto sea artificialmente competitivo, porque realmente no sería competitivo. Si la dejas a la empresa por sí sola, después de la subvención, no va a poder sostener esos niveles de precios de mercancía final para comercializarlos. Entonces, no va a ser sostenible y por lo tanto tú también estarías entrando como gobierno y como país en la aplicación de una medida de política desleal, ¿cierto? Es decir, estarías cubriendo parte de los costos productivos de la empresa y por lo tanto ese precio artificial podría salir al mercado, pero no va a ser sostenible. En algún momento, cuando el gobierno deje de subvencionar, esa empresa no va a poder competir en el mercado. Lo que tienes que hacer es evitar más bien que la empresa que te está ingresando con mercancías con precios bajos ingrese al país con esos precios bajos. Porque no te olvides que no solamente es PIL la que está en el mercado, también es Arcor o también son otras empresas que están compitiendo. Entonces, el representante de Arcor en Bolivia va a ver que tú le estás subvencionando a PIL y te va a decir, oye, yo estoy también generando empleo, estoy pagando mis impuestos, estoy trayendo los duraznos al jugo de Argentina, y tú lo único que estás haciendo como gobierno es subvencionar a la empresa PIL. Se entiende un poco la idea, ¿no es cierto? Y se entiende más o menos hacia dónde va la intención. Entonces, lo que tengo que hacer es evitar que ingrese estos duraznos al jugo marca OK con un precio subvencionado. ¿Qué medida aplico? Obviamente es una medida antidumping, eso ya nos ha quedado claro. Pero, ¿cómo aplico mi medida antidumping? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No sé si estoy seguro, pero tal vez por un impuesto arancelario podría ser. ¿De acuerdo? Yamil nos dice que lo que se podría hacer es ponerle un arancel. ¿Qué opinan los demás? Dicen, tal vez se podría, bueno, no sé, aplicar de que ese producto ingresado tenga un precio similar al de productos nacionales. Pero, ¿cómo haces o cómo los convences a los importadores de estos duraznos al jugo OK que coloquen un precio similar al de los productos nacionales? Se tendría que regularizar con alguna entidad autorizada, no sé. Está bien, son ideas que surgen, ¿es cierto? Pero el gobierno como operador de comercio, la única medida que puede aplicar de manera formal es el arancel. ¿De acuerdo? Entonces, si sé que el durazno al jugo OK proviene de Argentina, lo que tengo que hacer es para todas las importaciones de duraznos al jugo que tengan marca OK, para que ingresen a Bolivia tienen que pagar un arancel superior al resto de las mercancías. Ahora, habíamos hablado de lo que es la nación más favorecida, ¿se acuerdan? Que no puedo aplicar un arancel diferenciado por país. Pero existen excepciones cuando hablo de aplicación de políticas de dumping que están viniendo de afuera o de subvenciones que están viniendo de afuera. En esos casos, sí puedo pensar en aplicar medidas que vayan a regular, obviamente, el comercio, y este tipo de medidas que van a regular el comercio van a ser a través del arancel. Entonces, sí me permite la OMC, para corregir distorsiones que han sido generadas por políticas de dumping, aplicar un arancel diferenciado
para poder solucionar el problema que me está generando en la economía boliviana. Ahora, ese arancel diferenciado que voy a aplicar podrá ser permanentemente, es decir, para siempre. ¿O por cuánto tiempo tendré que aplicarlo? ¿Qué opina? Se lo tendría que aplicar en un corto tiempo. De acuerdo. Talía dice corto tiempo, lo aplico durante 15 días y después de los 15 días sigue ingresando durazno al jugo OK con un precio de dumping. No, mi corto tiempo era 3 años, Liz, así, no 15 días. Es que usted dijo para siempre, tampoco así. Corto tiempo son 3 años. Para mí sí. ¿De verdad? Sí, he estado enamorando por un corto tiempo, dices. ¿Y cuántos Sí, son? dice como pues. Sí, solamente han sido 3 años, es corto tiempo. No, pero está bien. Habría que pensar entonces, de acuerdo, en términos económicos se habla de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, unos 3 años yo creo que van más bien hacia un largo plazo, no van hacia un corto plazo. Pero lo que dice la OMC es que deberías establecer este tipo de medidas hasta que se corrija la distorsión. Entonces, cuando el importador de duraznos al jugo OK empiece a colocar el precio correcto e ingrese con un precio correcto, se supone que como gobierno se debería retirar el arancel diferenciado o la medida antidumping porque ya se está regulando el problema que se estaba generando inicialmente. ¿Está bien? Entonces, al regular o al solucionar, ya habrías corregido la distorsión y por lo tanto los precios en el mercado estarían con precios similares o por lo menos parecidos o equiparables en el mercado local. Entonces, con eso ya has alcanzado de alguna manera una solución al problema que se estaba generando o distorsionando en la economía. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre esta medida? ¿Dudas sobre este tipo de política que te permite aplicar la OMC? ¿Claro para todos? Sí, Licen, está claro. Muchas gracias. ¿Qué dice María Lourdes? Que no la he visto desde la anterior semana. Buenas noches, Licen. Va a disculpar, es que he estado con mucho trabajo, por eso no estaba opinando, pero estoy en la clase. Muy bien, me alegra. ¿Ha quedado claro entonces? Creo que ya se nos fue otra vez. No le escuché, Licen. No, no te preocupes. Mi pregunta era si había quedado todo claro, si no había ningún problema. Sí, está todo claro. Muchas gracias. Entonces, analizando un poco las subvenciones, que son políticas similares a lo que estamos hablando del dumping, las subvenciones también son competencia desleal, pero la diferencia es que son financiadas o sustentadas por el gobierno. Creo que Wendy nos daba alguna idea inicialmente y nos decía, ¿qué pasa si el gobierno cubre parte de los costos? Y el gobierno se hace cargo para poder compensar ese precio. Entonces, lo que estás haciendo es cubrir parte de los costos de la empresa y por lo tanto le estás permitiendo a la empresa que baje sus precios. Y si está bajando sus precios, podría entrar también en esa línea o en esa política de competencia desleal. Lo que significa que si en otro país estarían aplicando una subvención, cuando le exporten a Bolivia los mismos duraznos al jugo, van a ingresar con precios mucho más bajos.
Y al ingresar con precios mucho más bajos de los precios de comercialización que tienen, inclusive en el país de origen, entonces está ingresando una política de competencia desleal. Y por lo tanto, se tiene que aplicar algún tipo de medida correctiva también. Entonces, ¿qué tipo de medida correctiva tendría que aplicar el país? ¿Cuál creen? Adriana nos lo dijo hace un momento. ¿Se acuerdan? Restringir las importaciones. Eso dije. Voy a volver a la diapositiva para ver si con eso se acuerdan. ¿Qué dicen? Si vemos la presentación, ya tenemos medidas antidumping claramente, y por lo tanto lo que tendríamos es una medida de salvaguardia. Con una medida de salvaguardia puedes corregir alguna distorsión que ha sido generada por una subvención. Pero nos dice que también pueden haber medidas compensatorias. Estas medidas compensatorias ya avanzan un poco más. Es decir, como país nosotros hemos demostrado que a través de una medida de subvención o a través de una política de dumping, cuando han ingresado las mercancías a nuestro país, en el ejemplo del durazno al jugo, lo que han generado es que bajen los precios. Y por lo tanto han provocado un efecto negativo sobre una rama de la producción nacional. Entonces, como habíamos visto, PIL no puede seguir sosteniéndose y por lo tanto ha empezado a tener pérdidas, a tener que cerrar sus fábricas, a tener que despedir a su personal y como gobierno, Bolivia presenta una representación ante la OMC y demuestra en la representación ante la OMC que efectivamente ha habido una política de subvención o una política de dumping, cualquiera fuera el caso, y por lo tanto es necesario que de alguna manera se compense a la empresa que ha tenido muchas pérdidas, es decir, a la empresa PIL. Y por lo tanto, lo que se establece a través de la OMC es que el país que ha generado estas distorsiones tenga que compensar a Bolivia, pero compensar de manera particular a la empresa que ha tenido los problemas y que por lo tanto ha tenido que cerrar. Las compensaciones pueden ser económicas, las compensaciones pueden ser en productos, o pueden ser compensaciones que podrían ingresar en mercancías. Con ese tipo de acciones que se van a dar, nos van a autorizar a nosotros como país que podamos subir aranceles para cierto tipo de productos o mercancías que ingresan desde Argentina, que sería el productor de estos duraznos al jugo, ok, y los recursos que se vayan a generar por este excedente de recaudación se tendrían que entregar en beneficio de la empresa que ha sido perjudicada, es decir, en el ejemplo, la empresa PIL. Y por lo tanto, con eso podríamos corregir de alguna manera, a través de una medida compensatoria, el efecto negativo que ha generado una subvención o una política de dumping. ¿Dudas? ¿Fácil? Adriana dice que fácil, sencillo. ¿Qué dicen? ¿Claro para todos? Entonces ya ven los tipos de políticas que se pueden aplicar. De acuerdo. Adicionalmente, nos dice que existe excepción de seguridad. ¿Qué significa esto? O excepción general. Mercancías que el país considera que son dañinas o son nocivas tanto para la salud como para el medio ambiente, entonces lo que tiene que hacer el país es
prohibir o restringir el ingreso de este tipo de mercancías. No podríamos hablar del contrabando, porque lamentablemente las mercancías que ingresan por contrabando no tienen un control por parte de las autoridades gubernamentales nacionales. Entonces, ese es un problema para poder controlar las mercancías, pero sí se puede tener un control o restricción sobre aquellas mercancías que ingresan de manera formal. De acuerdo. Dentro de estos principios fundamentales, para temas de integración, podemos hablar que efectivamente existen algunas medidas que son denominadas y las tienen ahí anotadas como lo que es la cláusula de habilitación, que se los estoy resaltando, y lo que son el trato especial y diferenciado. La OMC reconoce que entre los países miembros existen asimetrías. Estas asimetrías significa que hay algunos países que tienen un nivel o grado de desarrollo mucho más grande y hay otros que tienen niveles de desarrollo más pequeños. Entonces, lo que busca la OMC es que las políticas que se vayan a aplicar vayan también en favor de aquellas economías pequeñas. Por lo tanto, en el caso de Bolivia o en el caso de países con condiciones similares al nuestro, lo que se establece es políticas diferenciadas que van a ir en beneficio de los países que están relacionados con la aplicación de medidas, con la implementación de cierto tipo de políticas. Y se van a acordar ustedes que siempre se habla del TED, o el trato especial y diferenciado, que va en beneficio de estos países. ¿Dudas sobre esto? De acuerdo, hay cláusula de habilitación y está ahí definido en qué lugar del acuerdo se encuentra, que es el acuerdo del GATT, nos dice que está en el artículo 14 y en el artículo 5 del Acuerdo General sobre Comercio y Servicios, que es el denominado cláusula de habilitación que permite la integración regional. ¿Qué significa? Como hemos hablado hasta ahora, existen condiciones particulares para que los países apliquen lo que vendría a ser el trato de la nación más favorecida. Estas condiciones particulares lo que definen es que si tú aplicas alguna medida que vaya en beneficio de algún país, tiene que ser extensible al resto de los países. Pero hemos visto las excepciones y nos dicen las excepciones que cuando existen salvaguardias, antidumping o medidas compensatorias que puedes aplicar, puedes discriminar entre los países miembros. Y además, lo que establece la OMC es que para que los países puedan avanzar en procesos de integración, se les debería permitir que se establezcan acuerdos regionales que busquen, lo que dice ahí, una integración entre los países, de manera que los beneficios regionales que se establezcan en cuanto a reducción de aranceles solamente se aplique para los países que son miembros. Entonces, volviendo a la interpretación inicial, lo que se puede decir es que, si se acuerdan, se los había dibujado y les había dicho no soy un gran dibujante, pero más o menos la idea era que tenemos el paraguas normativo de la OMC y este paraguas normativo de la OMC establece diferentes lineamientos que son específicos para los países miembros y que por lo tanto el relacionamiento de todos estos países miembros